Déjame que le pregunte por la corrupción en Valencia. Con todos sus concejales imputados, Rita Barberá, ahora senadora y por tanto no puede ser imputada, enjuiciada, ¿debería seguir en su cargo? ¿No tiene una responsabilidad por lo menos invigilando, sabiendo lo que estamos conociendo? Por supuesto, tiene una responsabilidad política, pero ya la tenía en el caso Nos. En el caso Nos asistimos a lo que hemos venido a denominar el cohecho fotográfico. Quien se hacía fotos con Urdangarín era ella, no era nadie más, era ella. Por tanto, quien decidió la subvención en ese momento a Nos, o quien ha decidido el modus operandi del ayuntamiento en estos años, todo lo ha decidido la señora Barberá. Nada se movía en el ayuntamiento que no fuera autorizado por ella. Por tanto, cuando está todo su legado y todos sus concejales investigados, antes imputados, pues lógicamente hay una responsabilidad política evidente. Como principio hubiera tenido en un país democrático salir, hacer una rueda de prensa, dar la cara y explicar. Pero en cualquier caso es evidente que debe asumir ya la responsabilidad política y el Partido Popular le debe exigir la renuncia como senadora. Se está investigando la contabilidad del Partido Popular desde el año 2003, hablamos de 13 años. Usted imagino que ha tenido que levantar unas cuantas alfombras. ¿Se ha encontrado con algo dudoso? Sí, desgraciadamente demasiadas cosas, porque nosotros es evidente que lo que queremos es construir una nueva etapa, pero para eso es evidente que hay que saber la verdad de lo que ha pasado. Y aquí ha habido corrupción, pero sobre todo además ha habido una enorme mala gestión. Mire, solo en una empresa, por poner un ejemplo, esta semana pasada denunciamos a la Fiscalía una situación que ha pasado en una empresa constructora de edificios escolares, que se llama Ciexsa. En esta empresa, en el informe que ha hecho la intervención, hubo más de 1.000 millones de sobrecostes. Eso significa que efectivamente con la mitad de ese dinero habríamos acabado con casi los 2.000 barracones que aún existen en la Comunidad Valenciana y que niños y niñas tienen que asistir a clase en estos barracones. 1.000 millones de sobrecostes, entre otras cosas, demuestran claramente una gestión muy errónea. Hoy hemos visto también en los medios de comunicación que había mucha gente que esa empresa no iba a trabajar, que está vinculada también a la corrupción de Imelsa, ¿no? Es evidente que aquí ha habido un partido que ha estado dopado permanentemente, ha habido financiación ilegal, la tapadera para robar muchos era, entre otras cosas, la propia financiación ilegal, y ahora de verdad lo que hay que saber es todo lo que ha pasado, que devuelvan el dinero a aquellos que lo han robado y finalmente que se asuman las responsabilidades políticas que aún hoy no se han asumido. ¿Y por qué sale todo esto ahora, señor Puig? Se lo pregunto porque Paco Maruenda decía días atrás que estas filtraciones son interesadas, que tiene una motivación política y que es que no pueda ser investido el presidente Mariano Rajoy. No, pero mire, el caso Imelsa, por decirlo de alguna manera, el caso Rus, hace más de 2 años que está encima de la mesa. Y le voy a decir una cosa, es que el Partido Popular tenía esa información. La dirección del Partido Popular tenía esa información. Aquí no se trata del caso Partido Popular Comunidad Valenciana. Hay un caso Partido Popular, porque el Partido Popular de Génova se ha aprovechado políticamente mucho del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Por tanto, es evidente que hay una conectividad y es evidente además que el caso del señor Rus fue denunciado por los medios de comunicación. El Mundo lo denunció hace mucho tiempo, otros medios de comunicación después, y no se hizo nada. Y es más, esa información previamente la tenía los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y supongo que también el señor Rajoy, porque el señor Rajoy ha estado absolutamente siempre conectado con los dirigentes de esta comunidad, como se ha visto estos días. Señor Puig, presidente, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días.